Ayub, conocido como Job en la tradición cristiana, es una figura central tanto en el Islam como en el judaísmo-cristianismo. Su historia es una de inmenso sufrimiento y fe inquebrantable, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para soportar incluso las pruebas más difíciles. Ambas religiones veneran a Ayub como un profeta, un hombre elegido por Dios para difundir su mensaje y ejemplificar la vida recta. Aunque los detalles de su historia pueden diferir ligeramente entre el Corán y la Biblia, el mensaje central sigue siendo el mismo. La vida de Ayub nos enseña sobre la paciencia, la perseverancia y la importancia de confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos. La historia de Ayub resuena profundamente entre las personas de fe, ofreciendo consuelo y guía en tiempos difíciles. Su experiencia nos recuerda que el sufrimiento es parte de la condición humana y que la verdadera fe significa aferrarse a la esperanza incluso en los momentos más oscuros. A través de su inquebrantable devoción a Dios, Ayub emerge como un faro de inspiración, enseñándonos que con paciencia y fe, podemos superar cualquier obstáculo. En la tradición islámica, Ayub es descrito como un hombre rico y justo bendecido con una gran familia y abundantes posesiones. Alá, queriendo probar la profundidad de la fe de Ayub, lo somete a una serie de pruebas devastadoras. Ayub pierde su riqueza, sus hijos y su salud, su cuerpo cubierto de dolorosas llagas. A pesar de estas dificultades, Ayub nunca pierde la fe en Alá. Acepta su destino con paciencia y humildad, comprendiendo que su sufrimiento es una prueba de su Creador. Él ora constantemente, suplicando a Alá por alivio y reafirmando su fe inquebrantable. El Corán dice, y menciona a Job cuando llamó a su Señor: en verdad, la angustia me ha tocado, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Finalmente, conmovido por la fe y la devoción inquebrantables de Ayub, Alá responde a sus oraciones. Ayub es sanado, su riqueza es restaurada, y es bendecido con una nueva familia. El libro de Job en la Biblia cuenta una historia similar de sufrimiento y fe. Job, un hombre justo que vive en la tierra de Uz, es sometido a una serie de pruebas orquestadas por Satanás, quien cree que puede romper la fe de Job en Dios. Job pierde su riqueza, sus hijos y su salud, su cuerpo cubierto de dolorosas llagas. Los amigos de Job, convencidos de que su sufrimiento es un castigo por algún pecado oculto, lo instan a arrepentirse. Sin embargo, Job mantiene su inocencia, negándose a maldecir a Dios a pesar de su dolor. Cuestiona la justicia de Dios, lamentando el sufrimiento que se le inflige. Sin embargo, incluso en su desesperación, Job nunca pierde completamente la fe. Reconoce el poder y la soberanía de Dios diciendo: sé que puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Al final, Dios se le aparece a Job, no para darle una explicación de su sufrimiento, sino para afirmar su poder y sabiduría. Job, humilde por la experiencia, se arrepiente de su cuestionamiento. Dios restaura la fortuna de Job, bendiciéndolo con aún más riqueza e hijos que antes. Las historias de Ayub y Job comparten un núcleo común. Un hombre justo es probado por Dios a través de un sufrimiento inmenso, pero su fe nunca flaquea, lo que lleva a su eventual restauración. Ambas narrativas enfatizan la importancia de la paciencia, la humildad y la confianza inquebrantable en el plan de Dios. Sin embargo, también existen algunas diferencias clave. En la tradición islámica, las pruebas de Ayub provienen directamente de Alá, mientras que en la Biblia, Satanás actúa como instigador, con el permiso de Dios. Además, mientras que Ayub se mantiene firme en su fe durante toda su prueba, Job cuestiona la justicia de Dios y expresa su angustia más abiertamente. A pesar de estas diferencias, el mensaje fundamental sigue siendo consistente. La verdadera fe significa confiar en la sabiduría y la misericordia de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a las dificultades y la adversidad. Tanto Ayub como Job sirven como poderosos ejemplos de la resistencia humana y el poder perdurable de la fe. Sección 5. El poder de la paciencia. La lección perdurable de Ayub. Una de las lecciones más profundas que aprendemos de la historia de Ayub es el poder de la paciencia. A lo largo de sus pruebas, Ayub muestra una resistencia notable, sin sucumbir nunca a la desesperación ni maldecir a Dios. Entiende que su sufrimiento es temporal y que su verdadera recompensa está con Alá. El Corán enfatiza la importancia de la paciencia en numerosos versículos.
Y ciertamente, los probaremos con algo de miedo, hambre, pérdida de riqueza, vidas y frutos, pero dales buenas nuevas a los pacientes, que cuando les ocurre una desgracia, dicen, ciertamente pertenecemos a Alá, y ciertamente, a Él regresaremos. Corán 2, 155 a 156. Ayub encarna esta enseñanza, demostrando que la verdadera paciencia no es resignación pasiva, sino una aceptación activa de la voluntad de Dios, incluso frente a la adversidad. La historia de Ayub nos recuerda que la paciencia no es simplemente soportar las dificultades, sino mantener nuestra fe y confianza en Dios durante todo el proceso. Se trata de reconocer que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo, y que nuestro sufrimiento presente puede conducir a bendiciones futuras. Sección 6. Fe frente al sufrimiento. Un mensaje universal. La historia de Ayub habla de una experiencia humana universal, la lucha por mantener la fe frente al sufrimiento. Su terrible experiencia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del sufrimiento, la justicia de Dios y el propósito de la existencia humana. Si bien la historia no ofrece respuestas fáciles, proporciona un poderoso mensaje de esperanza y resistencia. La fe inquebrantable de Ayub, incluso cuando se enfrenta a una pérdida y un dolor inimaginables, nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, no estamos solos. Dios está con nosotros, incluso cuando no podemos sentir su presencia. La historia de Ayub nos enseña que la fe no es la ausencia de duda, sino el coraje de aferrarnos a la esperanza, incluso cuando no podemos entender nuestras circunstancias. Se trata de confiar en que Dios está obrando a través de nuestro sufrimiento, incluso si no podemos ver el propósito, y que nuestra fe finalmente nos ayudará a superarlo. Sección 7. Una perspectiva histórica, la vida y la época de Ayub. Si bien el contexto histórico exacto de la vida de Ayub es incierto, los eruditos creen que vivió en algún momento entre el segundo y el primer milenio a Cristo, probablemente en una sociedad pastoral en el antiguo Medio Oriente. Los temas de su historia, la pérdida, el sufrimiento y la naturaleza de la justicia divina, eran preocupaciones comunes en el mundo antiguo. La historia de Ayub refleja los valores sociales y religiosos de su época. La riqueza, la familia y la salud se consideraban signos del favor de Dios, mientras que el sufrimiento a menudo se atribuía al pecado o al castigo divino. La fe inquebrantable de Ayub frente a tal adversidad desafió estas creencias convencionales, sugiriendo que la verdadera piedad no residía en la prosperidad exterior, sino en la devoción interior a Dios. Al situar la historia de Ayub en su contexto histórico, obtenemos una apreciación más profunda de su mensaje. Su experiencia trasciende el tiempo y el lugar, hablando de la eterna búsqueda humana de significado y consuelo en un mundo a menudo marcado por el sufrimiento y la incertidumbre. Sección 8. Un legado de inspiración. Ayub a través de los siglos. La historia de Ayub ha resonado entre las personas de fe durante milenios. Su fe inquebrantable y su resistencia frente al sufrimiento han inspirado a innumerables individuos a lo largo de la historia, ofreciendo consuelo y guía en tiempos de dificultades personales. Desde la antigüedad hasta nuestros días, artistas, escritores y teólogos se han inspirado en la historia de Ayub. Su experiencia ha sido representada en pinturas, esculturas, literatura y música, cada interpretación reflejando el contexto cultural e histórico de su época. La historia de Ayub sigue resonando en el mundo moderno, ofreciendo un mensaje atemporal de esperanza y perseverancia frente a la adversidad. Su ejemplo nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar fuerza y consuelo en nuestra fe, sabiendo que con paciencia y confianza en Dios, podemos superar cualquier desafío. Sección 9. Conclusión. Una historia atemporal de fe y resistencia. La historia de Ayub es un testimonio del poder perdurable de la fe y la capacidad de resistencia del espíritu humano. Su devoción inquebrantable a Dios, incluso cuando se enfrenta a un sufrimiento inimaginable, sirve como faro de esperanza e inspiración para personas de todas las religiones. La historia de Ayub trasciende el tiempo y la cultura, ofreciendo lecciones atemporales sobre la paciencia, la perseverancia y la importancia de confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos.
Su experiencia nos recuerda que el sufrimiento es parte de la condición humana, pero no tiene por qué definirnos. Con fe y valentía, podemos salir incluso de los momentos más oscuros más fuertes y más profundamente conectados con nuestro núcleo espiritual. Mientras navegamos por las complejidades de la vida, que la historia de Ayub nos sirva como fuente de fortaleza y guía, recordándonos que incluso frente a la adversidad, la esperanza permanece y con fe, todo es posible.